Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Después de habernos gozado en estas hermosas alabanzas, quisiera yo invitarles a que cerráramos nuestros ojos para hacer una oración y prepararnos para la palabra de Dios. Padre Dios poderoso y santo, misericordioso, gracias mi Señor bendito porque nos permites estar reunidos, aunque sea virtualmente, mi Dios, pero sabemos que pronto lo podremos hacer físicamente. Precioso Espíritu Santo, trata con nuestra vida, con nuestra alma y tócanos, llénanos mi Señor y ayúdanos para entenderla y poderla llevar a cabo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, buenas tardes, como lo decía, bienvenidos, es un placer estar con ustedes y le doy gracias a nuestros pastores que hicieron la invitación para esta predicación. Quiero que sepan que cuando me dijeron, hubo una tormenta en mi cabeza, porque yo decía, santo Dios, ¿qué voy a decir? Y pensaba un tema, otro y otro y otro, y se volvió un caos. Pero gracias a Dios porque el jueves empezó a calmar esa tempestad en mi mente y me hizo sentir un tema que yo le he puesto por título Es tiempo. Y quiero invitarlos ahí que leamos el Salmo capítulo 30 versículo 5. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Como les decía, el tema que quiero platicar con ustedes, más que una predicación, es una reflexión, es tiempo. Y usted, mi hermano, quizás pueda decir, hermano Javier, ¿es tiempo de qué? Porque ahí en Eclesiastés 3 dice que para todo hay tiempo. Y es verdad. El ser humano fue hecho para moverse, vivir en el tiempo. Pero fíjese que el ser humano se le ha hecho tan común, tan fácil vivir en el tiempo, que ha optado a creer que puede modificar el tiempo, puede controlar el tiempo, que el tiempo es suyo. Y no es verdad. Eso no es cierto. Y tan fácil y sencillo como si yo ahorita dibujara una línea recta y pusiera en el inicio el 0 y en el final el 100. Y entonces yo dijera, hermanos, vamos a pasar y en esa línea nos vamos a ubicar cada uno conforme a los años que tenemos de vida. Y entonces cada uno, a lo mejor los niños van a decir, yo tengo 8 años y lo pongo cerquita del 0 ahí en el 8. Y a lo mejor un joven va a decir, bueno, yo ya tengo 21 y lo pongo en el 21. Los varones, por ejemplo, yo lo pondría en el 48. Las mujeres, pues, ellas casi no les gusta decir su edad y van a decir, bueno, yo lo pongo entre el 25 y el 35, para no ser tan específicos, ¿verdad? Pero cada uno así lo haría. Pero al final de todo, y al analizar esos años que decimos tener de vida, en realidad son años que ya no tenemos. Son años que ya han pasado. 48 años que ya fueron y ya no son. Porque los que tenemos de vida, solamente Dios lo sabe. Solamente sabe cuántos años va a vivir Javier Mujica. Y eso es tremendo, porque, como les decía, lo creemos al revés. Y fíjese que esto es importante. Y
yo quiero llegar a esta pregunta. Si supieras que hoy es el último día de tu vida, ¿qué harías? Quizás sea una pregunta un poco fuerte, pero quiero que la analices bien. ¿Qué harías si supieras que hoy es el último día de tu vida? En Romanos 6:23 dice, en la versión Biblia Viva, porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que cuando llega al final solamente hay dos caminos: al cielo o al infierno. Y quiero platicar dos historias breves. Una que está en Isaías 38 y habla, muchos se la saben, de un rey que se llamaba Ezequías. Y este rey dice que un día enfermó y lo visitó un profeta, el profeta Isaías. ¿Y se acuerdan lo que le dijo? Le dijo que ya pusiera todo en orden porque sus días terminaban. Y en la Biblia dice que Ezequías se puso bien contento. No. Dice que él enseguida que recibió la noticia, en el versículo 2, dice, al oír esto Ezequías volvió su rostro a la pared y oró. Y me impacta mucho esta oración que hizo él, muy cortita, pero que tocó el corazón de Dios. En el versículo 3 dice, oh Señor, ¿no recuerdas lo fiel que te he sido y que siempre he procurado obedecerte en cuanto has mandado? Y rompió en grandes sollozos. Esa oración tocó el corazón de nuestro Dios. Y ustedes saben la historia, que el profeta regresó y le dijo, tus días se alargan. Qué hermoso, porque aparte fue sano. Y esto es algo hermoso. Habla tan hermosa y grandemente de nuestro Dios, al Dios que adoramos, al Dios que exaltamos. Pero hay otra historia. Hay otra historia ahí en Lucas 16, de un hombre que también era poderoso. No era rey, pero era poderoso, era rico, dice la Biblia. Imagínense la riqueza donde dice la Biblia que todos los días hacía banquetes espléndidos y que se vestía con ropas de primera. Así que nos podemos imaginar qué tan rico era. Pero más sin en cambio, también le llegó el día final y él murió. Y sabemos a dónde fue a parar. Fue a parar al infierno. Y al ver estos dos hombres, podemos ver que hay una diferencia. Y no es precisamente que uno era el rey y el otro no era rey. No. La diferencia es que uno, dice la Biblia, como lo leímos, obedecía lo que Dios quería y trataba de hacerlo, se esforzaba. El otro no. Y esto es tremendo, porque aquí es donde quiero entrar más a lo que quiero que te lleves en tu corazón, que es la vida espiritual. La vida espiritual es la que va a definir el final de tus días. Así como estos dos varones que leímos, la vida espiritual de cada uno de nosotros va a definir nuestro final. Cuando se nos diga es tiempo de partir, ese secreto es el que va a definirlo. Y si yo te hiciera esa pregunta ahora, ¿qué harías si hoy fuera el último día de tu vida espiritual? ¿Qué es lo que haríamos? En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir,
Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Tenemos que vivir conforme al Espíritu para que podamos vivir eternamente. Y todo esto es porque a lo largo de esta pandemia han sucedido tantas y tantas cosas que al parecer uno diría que a la iglesia no le ha afectado, porque nos hemos adaptado a este nuevo sistema de predicar, este nuevo sistema de alabar a Dios, y todo se ve muy bonito, pero la realidad es que sí ha afectado a la iglesia. Muchos hermanos de diferentes iglesias, incluyendo la de nosotros, no se conectan. Y unos quieren conectarse, pero no pueden. Y otros conectan sus equipos, pero ellos no se conectan con Dios, que eso es lo más importante. Quiero leerles algo que apunté porque no quiero que se me pase ni una palabra. Muchos hermanos de muchas congregaciones han dejado de conectarse. Unos porque no pueden, otros porque no quieren. Ha caído un enfriamiento en la iglesia y quizás muchos no lo ven, pero es real. Esa muerte espiritual es peligrosa, más peligrosa que el COVID, al que muchos le tienen miedo. Es silenciosa, lenta y te ataca de adentro hacia afuera. No te das cuenta que te infectaste hasta que ves que ya moriste, al menos que pase algo extraordinario. Y ahí dije algo de hasta que ves que ya moriste. Recuerden que estamos hablando espiritualmente. Y déjenme, ya para ir terminando, contarles un testimonio que tuve hace unos añitos atrás, no muchos, cuando yo tenía 27 años. Resulta que, como siempre, yo he estado en la alabanza sirviendo, tocaba, dirigía, y yo me gozaba en la presencia del Señor, pero empezaron a pasar situaciones dentro del grupo de alabanza que yo empecé a poner mis ojos en eso y olvidé que mis ojos deben de estar en Dios. ¿Qué pasó? Que poco a poco fui muriendo, mi espíritu se fue enfriando. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui alejando. Según yo no hacía cosas malas, pero ya no iba a la iglesia como antes. Ya iba nada más los domingos, o en la mañana, o en la tarde, ya no a los dos servicios. Ya no oraba como antes. Mis horarios de comunión con Dios siempre eran de 12 de la noche a 2 de la mañana. Y los dejé de hacer. Sin darme cuenta, estaba muriendo. Y pasó el tiempo. Aproximadamente un año, cuando vi, yo nada más era como el cometa. Una vez al mes me aparecía en la iglesia. Y eso era tremendo, pero yo no lo veía. Pero gracias a Dios, en una de esas épocas hubo una campaña en la iglesia de 3 días, nunca se me va a olvidar. Fui, el que iba a estar ahí era el evangelista y pastor ahora, nuestro hermano Abraham Pérez. Y fui, pero llegué tarde y había mucha gente y yo me senté en unas sillas de atrás, de afuera, en donde está el patio, y yo en la ventana, de ahí estaba. Las alabanzas muy bonitas y todo, la predicación muy bonita, pero yo sentía y veía algo raro, pero no sabía qué era. Pasó ese día y yo me fui con eso en la mente. ¿Qué pasó? Al segundo día decidí llegar más temprano.
Y aunque llegué temprano, ya me tocaron también bancas de afuera. Me senté y empezaron las alabanzas, empezó la gente a gozarse, y ahí es donde mis ojos empezaron a abrirse. Y yo dije, ¿por qué mis hermanos están llorando, gozándose, y yo no? ¿Por qué mis hermanos están sintiendo la presencia de Dios y yo no? Y en ese instante sentí un impulso y me hinqué. Y todo el servicio que quedaba, hasta en la predicación, me la pasé orando y diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué veo eso y yo no siento nada? Pasó ese día, y al tercer día, que era el último día de campaña, me dije, voy a llegar más temprano. Y llegué más temprano y ahora sí alcancé a estar adentro. Pero pues me tocó casi una banca antes de la última. Mi padre se sentó 2 bancas adelante de mí, en la misma sección, pero adelante de mí 2 bancas. Y empezó el servicio. Y yo veía, me sentía como desesperado porque era el último día de campaña. Y todos estaban gozando y yo no. Y yo decía, Padre, perdóname y hazme regresar. Perdóname y ayúdame. Yo quiero sentirte dentro de mí como antes. Pero la verdad es que yo no sentía nada. Mis últimas palabras fueron, creo que lo que yo he hecho es tan malo que ya no me amas. Fue todo lo que dije. Me levanté y seguí escuchando la predicación. Ay, hermanos, empezó la oración del llamamiento. Y después de eso, el hermano Abraham empezó a llamar, fulanito ven. Y oraba, fulanito ven. Y oraba, llamó a 4. Yo ya estaba asignado, cuando de repente dice, y para esto déjenme decirle que en la iglesia mi papá es muy conocido y saben que se llama Felipe. A mí me dicen Javier, y muy pocos, solamente los más allegados, sabían que yo también me llamaba Felipe. Y en ese entonces el hermano Abraham dijo, señalando, Felipe, ven. Entonces, pues todos voltearon a ver a mi papá. Y yo también pensé que le hablaba a mi papá. Mi papá también pensó que le hablaba a él, y enseguida él se paró y se encaminó. Y el hermano Abraham le dijo, no, tú no, él, Felipe. Yo volteé a ver si era alguien más, pero no, me hizo, tú, Felipe. Entonces sentí una emoción, pero a la vez miedo, y me paré y empecé a caminar. Llegué frente a mi hermano Abraham y él agarró y me dio un abrazo tan fuerte, pero tan lleno de amor, que nunca se me va a olvidar. Y me dijo al oído, te amo tanto, que tú no tienes idea del amor que siento por ti. Yo comencé a llorar como ahora, trato de aguantarme, pero en ese instante no me aguanté y lloré. Y luego él agarró y se quitó un reloj que traía, que es este. Se lo quitó y lo puso en mi mano y me dijo, es tiempo, te amo, pero tú has dejado de darme ese tiempo. Ya no platicas conmigo como antes, ya no me buscas como antes, y ya no me sirves como antes.
Hermanos, sentí hermoso, pero a la vez me hinqué para pedirle perdón a mi Dios, porque verdaderamente yo había dejado de dar ese tiempo a Él. Y hoy puedo ver que ese versículo que dice en Ezequiel 11, dice: les daré un solo corazón y un espíritu nuevo. Quitaré sus corazones duros como si fueran de piedra y les daré corazones tiernos, llenos de amor hacia Dios, para que puedan seguir con gusto mis instrucciones y ser mi pueblo, y yo seré su Dios. En ese instante Él cambió mi corazón. Los doctores, para hacer un cambio de corazón, necesitan muchas horas, mucho trabajo, y a veces no se logra el éxito, pero nuestro Dios es especialista y hace todo ese cambio de corazones en segundos y sin dolencia. También vi que se cumplió ese capítulo que dice el Salmo 40: me ha dado un nuevo cántico para que me entone. Dice: con alabanzas a nuestro Dios. Ahora muchos oirán de las cosas admirables que Él hizo. Maravillados estarán ante el Señor, y Él pondrá su confianza. Es decir, que seremos ejemplo. La gente podrá ver el cambio y creerá en el Dios que nosotros creemos. Así que ahora la pregunta va a ser: ¿qué vas a hacer si este fuera tu último día espiritual? Yo siento que ese día era el último instante mío, pero Él me logró rescatar, y así como a Ezequiel, que le alargó, a mí también me alargó esos días de vida espiritual, y no quiero fallarle, quiero servirle. ¿Quieres hacerlo también tú, hermano? Él te ama. Y aunque hayas hecho algo mal, recuerda el salmo con el que iniciamos: pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Es tiempo, mi hermano. Señor Dios poderoso y santo, gracias, mi Dios bendito, por permitirme compartir esta breve palabra, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tocar mi corazón primeramente, por tocar mi mente. Y ahora, Espíritu Santo, te ruego que trabajes en los corazones de todos aquellos que hayan escuchado, y que podamos reiniciar. Es tiempo de reiniciar. Es tiempo de voltear hacia ti, Señor, y servirte de nuevo con todo nuestro corazón. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Fue muy pequeña esta palabra, pero espero que en su corazón les crezca. Gracias, mis hermanos, y gracias a Dios.